Señor y su poder. Busquen siempre su rostro, busquen al Señor y su poder. Busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a través de las redes sociales. Señor los bendiga a todos y qué bueno que podamos darle lugar a la administración de su palabra en el orden familiar, porque estamos en la roca, algo hermoso que el Señor nos ha concedido, que nos ha trasladado hace muchos años, el poder ministrar a las familias y que nosotros lo podamos recibir de esa forma. En el orden familiar sabemos que Él nos quiere bendecir claramente en el orden personal, pero dice que también Él quiere que nosotros seamos benditos y que la familia que el Señor nos entregó también sea abrazada por esa bendición. Amén. Y qué bueno que aunque estés solo o aunque estés sola, puedas entender que hay promesa de Dios para los que creen, que en donde uno se abrace del Señor abre una puerta sobrenatural para que podamos bendecir y alcanzar y trasladar esa salvación que viene a través de Cristo a todas nuestras familias, amigos, a todos los que podamos alcanzar. Amén. Así que estamos en la roca y hoy el Señor quiere ministrarnos en ese orden, como familias, en el nombre de Jesús. El título del mensaje en esta noche le he puesto Dame entendimiento. Es una oración que hizo el salmista y que traspasó el tiempo y que fue trasladada de generación en generación porque dice que es como un clamor. Y venimos siendo ministrados acerca de poder ver como el Señor ve. Dice que por medio de la mesa, por ejemplo, entre muchas cosas que Él hace, abre nuestros ojos. Y yo digo amén, y claramente es en el orden espiritual. De hecho, el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el verso 45 aproximadamente, si no me equivoco, si no ahí las hermanas lo van a estar poniendo en pantalla seguramente, dice que les abrió el entendimiento. Entonces ahí hay una unión entre lo que había hecho unos días antes y lo que hizo luego, pero siempre en casas, porque el Señor quiere bendecir nuestras casas, nuestro hogar y nuestras familias. Dice que se presenta y por medio del partimiento del pan les abrió los ojos, pero luego dice que les abrió el entendimiento para que comprenda las Escrituras. Entonces habla de un ejercicio de la mirada que el Señor apertura vez tras vez, cada oportunidad. Cada vez que nosotros oímos el mensaje del Señor, no solo estamos siendo sanados, no solo estamos siendo liberados, sino que también nuestros ojos se abren para que le podamos ver. Amén. Y hemos aprendido, por ejemplo, que hay cosas que el Señor pone de manifiesto en esto de poder mirar. Y la palabra de Dios nos enseñaba cómo o qué debemos mirar para nosotros poder abrazar la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Por eso es importante saber lo que tenemos que mirar. Después estuvimos hablando de que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Entonces no es solo buscar, sino que es poner la mirada en el Señor, para que claramente donde Él esté, nosotros también estemos. Así le hemos puesto, por ejemplo, al traslado del mensaje en estos días, donde está Cristo. Es importante mirar dónde está Cristo y dónde le vamos a encontrar. Por ejemplo, hace una mención hermosa a la Escritura que dice que Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces es importante saber que Dios
está en medio de la alabanza. Entonces nosotros tenemos que darle una connotación especial cada vez que adoramos y alabamos al Señor, porque ahí está Cristo. Amén. En la palabra de Dios está Cristo, porque claramente dice la Escritura que Cristo es la palabra. Eso dice el libro de Juan, que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Entonces la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Si queremos estar donde está Cristo, tenemos que tener conocimiento de la Escritura. Entonces tendremos conocimiento del Señor. Y donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Es más, Él da una promesa a todos los que le esperan. Él dice que ha ascendido a los cielos y que está preparando moradas y que luego va a regresar con un objetivo claro, que es buscar a su cuerpo, a la iglesia, a su amada. ¿Para qué? Para que en donde Él está, nosotros también estemos. Miren qué interesante tener puesta la mirada en el Señor. Buscar las cosas de arriba. Y claramente el concepto que el Señor nos traslada, la doctrina, la enseñanza que Él pone en nuestros corazones, es que podamos mirar donde Él está, donde está Cristo. Ahí nosotros tenemos que estar, buscar estar en esos lugares. Por ejemplo, hoy nosotros comprendemos que en este tabernáculo que se edifica en el orden espiritual, la casa de Dios como puerta del cielo, entendemos que en este lugar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Entonces nosotros queremos estar. Queremos traer a los nuestros. Estamos preocupados y ocupándonos en poder predicar el Evangelio, en poder ser testimonio, porque es importante las dos cosas, predicar el Evangelio y ser testimonio, porque dice que eso viene luego de la llenura del Espíritu Santo, embestidos de poder para ser testigos, para ser testimonio vivo de que Cristo está en nosotros. No que somos perfectos, pero sí que amamos al Señor y que queremos estar en un proceso de perfeccionamiento en donde Él mismo va a hacer que podamos alcanzar la estatura de la plenitud que necesitamos para dar la talla de la novia y estar listos. Y por ejemplo, Él por medio de su palabra, de su presencia y de su espíritu, nos está adornando, porque la novia necesita adornarse de forma espiritual para que Él pueda reconocerla y para que la novia le reconozca a Él. Entonces ambos se anhelan. Y un día, porque dice que las bodas ciertamente están listas para que nosotros podamos ascender a los cielos, poder esperar al Señor en el aire, desde donde Él vendrá, unirnos a Él e ir a casarnos con Cristo. Amén, eso es extraordinario, eso es sobrenatural, eso es por medio de la fe. Entonces, cada vez que oímos su palabra, esa fe es aumentada y nosotros podemos reconocer que esa es una verdad que nadie podrá quitar de nuestros corazones. Pero para eso, mis amados, necesitamos entendimiento. Pedirle al Señor, dame entendimiento, porque lo que le vamos a estar diciendo es, por favor, Señor, abre los ojos para que pueda ver, para que cada vez que me ministres yo pueda entender, que no pase por alto la enseñanza, que pueda tener firmeza para poder trasladar esa enseñanza a toda mi familia y que los míos también puedan decir, Señor, dame entendimiento. Qué bueno es poder mirar a los hombres de Dios, a los ejemplos que nos deja el Señor en su palabra, que han sido abrazados por el entendimiento, sus ojos fueron aperturados y que nosotros como familia tengamos aún en nuestro clamor, en nuestra oración, en nuestro pedido, decirle, Señor, dame entendimiento. Pero saber lo que significa, que es una apertura de nuestros ojos a nivel espiritual. Amén. Porque puede haber otra clase de entendimientos. Y puede, por ejemplo, como dice la Biblia, tener nosotros el entendimiento entenebrecido, oscuro, y creer que en esa oscuridad está lo que nosotros necesitamos.
La Biblia deja ver de que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, dicen los evangelios. Si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará bajo tinieblas, toda nuestra perspectiva estará en oscuridad. No vaya a ser cosa, dice la Biblia, que nosotros creamos que esa luz que alumbra en realidad sean tinieblas y nosotros estemos caminando por lugares oscuros. Pero bendito sea el Señor, porque dice su palabra que cuando Él abre los ojos del entendimiento, podemos entender, valga la redundancia, que su palabra, que es la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos, va a alumbrarnos aún en lugares oscuros y nos va a sacar, va a extirpar todo lo que esté afectando nuestra vida para que nosotros podamos caminar en rectitud. Y yo digo amén. Y eso lo quiere hacer con toda nuestra familia. Por eso necesitamos pedirle así, como le rogó el salmista. Y a modo de introducción tengo la versión Reina Valera contemporánea, el libro de Salmos, en el capítulo 119, tengo el verso 169. Largo el Salmo 119. Si quiere armarse de paciencia, lea el Salmo 119. Y créame que muchas cosas en nosotros van a cambiar. Guarda muchos principios espirituales que son beneficiosos para nuestra vida. Lo encontró porque hasta es largo para stalkear, ¿eh? Hay que ir buscando. No sé si se dice así, pero bueno. O para buscar así, con el dedito. ¿Lo tiene? Dice así: Señor, escucha mi clamor. Dame entendimiento, pero que ese entendimiento sea conforme a tu palabra. Miren qué interesante, porque entonces nunca estaremos con el entendimiento entenebrecido. Cada vez que nosotros vayamos a la palabra de Dios, nuestro entendimiento tendrá un camino correcto. Sabremos a dónde ir. Nuestra mirada estará puesta en el Señor. Pero eso necesita ser un ruego, necesita ser un clamor, necesita estar ahí siempre pendiente, de forma continua, dentro de todas nuestras oraciones, nuestros pedidos, nuestras preocupaciones, nuestras quejas que le presentamos al Señor. Qué bueno es poder decirle: por favor, Dios mío, escucha también esto, dame entendimiento. Y que no sea conforme a lo que a mí me parece, ni conforme a los pensamientos que nacen de un corazón perverso quizás. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces nuestros ojos se abrirán, podrán ver como Él ve, y nosotros podremos ver el camino por el cual necesitamos andar y llevaremos a los nuestros a buen fin. Amén. Miren lo que significa entendimiento conforme lo que describe el salmista. Entendimiento es separar o distinguir mentalmente, diferenciar. Cada vez que nosotros nos disponemos a entender algo, tenemos que diferenciar lo natural, lo que sale de nuestra comprensión lógica, lo que sale de nuestra comprensión intelectual, y ponerlo delante de la luz de la Escritura, para que podamos entender o comprender o discernir claramente lo que Dios quiere darnos. Pero no se queda ahí, sino que significa apto. Esto es lo que se desprende del original de la palabra entendimiento. Alguien que está apto, atento,
también significa discernimiento. También significa, miren, mirar, ver y observar. Claramente es abrir los ojos del entendimiento, lo que Jesús vino a hacer y lo que quiere hacer con todas nuestras familias. Si escucharon bien, con toda nuestra familia. ¿De qué serviría entender solo nosotros y que nuestra esposa no entienda? Qué bueno es trabajar para ambos como familia, poder comprender y entender al Señor. Entonces, la mayoría de nuestros conflictos, es más, me atrevo a decir, todos nuestros conflictos se terminarían. Y cuando digo conflictos, hablo de conflictos conyugales, por ejemplo, o entre padre e hijos, hijos y padres. Porque no estaría basado en lo que a nosotros nos parece, por ejemplo, como papás, ni lo que les parece a nuestros hijos, sino que estamos dispuestos a que, así como muchas veces lo proclamamos, el Señor sea el centro de nuestra casa. Cristo sea el centro de nuestro hogar. Que nosotros tengamos presente como familia la palabra de Dios, si queremos que la bendición sea plena en cada uno de nosotros. Miren qué interesante entonces, mirar, ver y observar, pero hacerlo prestando atención. Como familias del Señor, claramente tenemos que tener presente el poder entender. Porque el entender está íntimamente ligado a nosotros tener la disposición de hacerlo. El Señor claramente abre los ojos. Él no tiene problema, Él tiene poder para abrir nuestros ojos y para hacernos entender hoy, por ejemplo, cosas que quizás antes no entendíamos. Porque el Espíritu de Dios se mueve, actúa, trabaja en favor de cada uno de nosotros. Trabaja en favor de nuestras familias, trabaja específicamente en favor de nuestros hijos, pero nosotros tenemos que anhelarlo. Él claramente lo hace, pero el salmista, plantando un principio espiritual, dice, dame entendimiento. Y eso si lo hacemos hoy, lo hacemos mañana, lo hacemos pasado, Él no tiene ningún problema en darnos ese entendimiento. Pero tenemos que aprender a solicitarlo. Tiene que estar dentro de nuestra oración, dentro de nuestro clamor, dentro de un pedido que para nosotros sea fundamental. Quiero entender. Lo que el salmista le está diciendo a Dios es, quiero entender, quiero entenderte, quiero saber, quiero tener comprensión, porque eso me va a llevar a que pueda ver, a que pueda mirar, a que pueda observar, a tener la capacidad de prestar atención. Saben que no es poca cosa, porque prestar atención significa obedecer. La Biblia deja otro principio espiritual en donde dice que Él no quiere sacrificios, sino que nosotros tengamos la disposición de prestar atención. Se lo dijo Dios por medio del profeta a Samuel, por medio de Samuel, a Saúl, donde no valían los sacrificios y la grosura de los carneros que nosotros muchas veces presentamos, sino lo que el Señor quiere es que nosotros podamos obedecer, prestar atención. Y para eso tenemos que entender. Pero es un paso más, es solicitar. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? ¿A quién hay que pedírsela? Al Señor. Y claramente, Él la va a dar.
porque no escasea en sabiduría, no se le termina. No es que se la da a algunos y entonces ya no se quedó sin sabiduría. A todo aquel que le pida sabiduría, Él se la va a dar. A veces, por ignorar este tipo de cuestiones que la palabra de Dios deja ver claramente, decimos cosas como, no tengo sabiduría, yo no entiendo. Bueno, hoy el Señor abre nuestros ojos, nos hace entender que tenemos que pedir. Y Él nos va a contestar con su palabra. Entonces, lo que pedimos, tenemos que ir a buscarlo a su palabra. Entonces, cuando nosotros oremos al Señor como un clamor, le vamos a pedir algo que ya conocemos, porque dice Jesús que Él va a traer a memoria, el Espíritu Santo va a traer a memoria todo lo que Él nos enseñó. No nos puede traer a memoria algo que nosotros no tenemos. ¿Cómo lo va a traer a memoria? Él va a traer a memoria algo que nosotros tenemos para que sepamos cómo conducirnos. Por eso el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra. Entonces hoy, a todos los que necesitamos sabiduría, se la vamos a pedir al Señor. Y eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. El que esté falto de entendimiento, hoy, así como la palabra de Dios está siendo expuesta, nosotros vamos a decirle, Señor, dame entendimiento. Amén. Miren, cada vez que se pide, se tiene que pedir con convicción. Por ejemplo, el libro de Salmos, ahí mismo en el 119, pero esta vez en el verso 34, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. O sea que sin entendimiento nuestro corazón se dispara hacia muchísimos lugares. Entonces sí que necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento para poder retener su ley. ¿En dónde? ¿En la mesita de luz? No, en el corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Algo que no se guarda. Dice que ese es un nivel de amor que deja ver el Señor y que nos deja ver a nosotros para poder presentarnos delante del Señor. El que me ama, guarda mi palabra. Porque el que guarda la palabra, la tiene como un tesoro. Cada vez que la necesita, recurre a ella. No va detrás de otros lugares, de otros conceptos. No va detrás de otros pensamientos. Si hemos dicho que pedimos la palabra de Dios, que nos dé entendimiento conforme a la palabra, cada vez que nosotros rogamos que Él dé entendimiento, es para algo. Ninguno de nosotros podemos decir que sea conforme a tu palabra, pero luego obviarla. Entonces no solo es decirle, Señor, dame entendimiento, pero que sea conforme a tu palabra, sino dame entendimiento para que pueda guardarla. Eso es para todos. Ahora dice que hay un entendimiento que necesita el que le sirve al Señor. Y en el libro de Salmos, en el 119, en el 125, capítulo 119,
verso 125, dice, tu siervo soy yo. ¿Cuántos siervos del Señor hay en este lugar? Acá estamos. Anímese porque usted dice, no, yo no hago nada en la iglesia. La Biblia dice, bueno, si no hace nada, estaría bueno decirle, Señor, dame entendimiento. Pero la Biblia deja ver que nosotros fuimos sacados de tierra de esclavitud. Todos los que estamos en este lugar fuimos sacados de la esclavitud. Para servir a un Dios vivo. Todos somos servidores. Todos servimos al Señor. Ahora, después hay un llamamiento al ministerio, que es un manto de dignidad, al cual hacemos bien en responder, en decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ese ya es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Pero ahí también necesitamos entendimiento, porque para servir al Señor se debe hacer con entendimiento, no como a nosotros nos parece, ni como indica una liturgia o como lo hacen diferentes congregaciones o iglesias. Nosotros tenemos que servir conforme la palabra de Dios. No hay diferentes formas de servir, hay una sola forma de servir y se encuentra en la Escritura. Entonces, el que sirve al Señor, por eso en nuestra reunión familiar, lo que también Dios quiere enseñarnos es cómo nosotros tenemos que trasladar esa verdad. En casa, con los nuestros, todos tenemos que tener una forma de servir al Señor. Nuestros hijos tienen que saber cómo se sirve al Señor. Recordando esto que les mencionaba en estos días, ellos nos están mirando. Y si para nosotros servir al Señor es bajo parámetros naturales, no le estaremos mostrando el verdadero servicio. Que cuando estamos contentos y tenemos un poco de plata, entonces sí, gloria a Dios, aleluya, vamos todos a servir al Señor. Y cuando hay escasez, y no, nosotros le estamos mostrando que Dios cambia y Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando estamos en una situación de enfermedad, pero que no nos lleva a la muerte y nos podemos movilizar, no es que no puedo más. Entonces el chiquito no, vamos a ir a la iglesia, papá. No, mirá cómo está. Eso es mostrar también. Entonces, es importante. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Entonces estaremos trasladando verdaderamente quién es Dios. Digno de gloria, de honra y de alabanza siempre. Cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando estoy más o menos, cuando tengo plata, cuando no tengo plata, cuando tengo salud, cuando estoy enfermo y cuando estoy a punto de morirme. Él sigue siendo Dios. Y si sufrimos con Él, reinaremos con Él. La iglesia fue llamada a reinar. Entonces no le tengan miedo al sufrimiento. En Dios. Penalidades en Dios. No es verdad. Ni Cristo lo manifestó. Él puso de que en el mundo estamos sujetos a aflicciones, a tribulaciones, a un montón de situaciones. Pero tranquilo, confíen,
Yo he vencido al mundo, dice el Señor. No hay nada que pueda sujetar a Cristo, ni a quienes son sus seguidores. Aquellos que le sirven tienen que estar dispuestos a morir. En ocasiones es literalmente, en otras es espiritualmente. Pero primero hay que aprender a morir en el orden espiritual para que viva Cristo. Morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deleites, morir a nuestras prioridades, para que crezca el Señor y tome y se entrone, tome su lugar. Y después, claro, también hay sufrimientos. Es más, hoy, en estas horas, hay países donde cristianos se los está fusilando y se les está cortando la cabeza. Y a veces nosotros estamos ahí discutiendo cuestiones tan triviales, todavía dándole énfasis, dándole entidad, cuestión de Estado a situaciones que son tan simples. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. El siervo de Dios tiene que pedir entendimiento. El libro de Salmos, en el capítulo 119, en el verso 144, dice: justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Miren qué importante que la iglesia en todo tiempo pida al Señor que le abra los ojos del entendimiento, porque entonces va a vivir, estará siempre en un proceso de vivificación. No estará en caminos, en sombras de muerte, sino que caminará en la vida que Cristo le ha dado. Porque puede ver, porque se le abrieron los ojos, porque no está sujeto al sistema, a lo que pasa, a lo que transcurre fuera, sino que está pendiente de lo que el Señor es, de lo que el Señor hace y de lo que Él hará. Porque tiene vida. Pero para eso necesitamos entendimiento. Mirar claramente lo que acontece y seguir adelante, porque el que pide entendimiento ciertamente vivirá. Yo digo amén. Por eso, a ver cómo estamos de tiempo. Sí, vamos a leerlo. Y lo voy a explicar lo más rápido que pueda. Pero creo que el Espíritu Santo, que explica mejor que yo, nos va a hacer entender. Esta referencia la encontramos en Mateo en el capítulo 15. Vamos a leer del verso 10 en adelante. Tengo la Biblia de las Américas. Y dice así: y llamando junto a sí a la multitud, les dijo: Jesús, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, los que representaban a la religión, se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él les contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. Está ministrando la mirada, la forma de ver. Es más, la religión no deja ver. No podemos ver bajo el filtro de la religión. No podremos entender a Jesús. No vamos a poder oír. Él quería hacer una distinción, porque entre
las definiciones que hemos leído de entendimiento, dijimos que es separar o distinguir mentalmente. Algo estaba aconteciendo y el Señor quería dejarlo claro, que nosotros tendríamos que aprender a mirar de forma espiritual lo que verdaderamente es importante. Y claro, en el orden familiar tenemos que mirar lo que es importante, pedirle al Señor nos dé entendimiento en el orden espiritual para saber cómo conducirnos en nuestras familias. ¿Qué está faltando? ¿Qué no? ¿Qué es importante? ¿A qué le estamos dando demasiada relevancia y a qué no le estamos dando importancia? Porque a veces estamos tan sujetos a lo que acontece fuera que no podemos percibir, distinguir, separar mentalmente lo que está necesitando nuestra familia. Entonces vemos de forma religiosa y nos acostumbramos y hasta aceptamos la condición en la que nos encontramos porque hacemos algunas cuestiones que tienen que ver con la religión o con una liturgia. Y nos cuesta no solo darnos cuenta, y si no nos damos cuenta porque no prestamos atención, mucho menos vamos a poder resolver los problemas que hay de fondo en nuestros hogares. Y aunque pareciese que todo funciona, puede que haya situaciones que están ahí y que todavía necesitan resolverse. Y que si no se resuelven nos van a acompañar y en algún momento cuando explotan mal. Y hacen desastres. Entonces miren cómo el Señor ministraba a los discípulos en cuanto a los ojos del entendimiento. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque ambos se van a caer. Él estaba hablando de algo espiritual y los fariseos, la religión, lo estaba tomando como algo natural. Por eso no solo se escandalizaron, sino que hasta reprendieron al Señor y a lo que Él estaba enseñando. Luego dice, pero Él contestó, verso 13, y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Estaba diciéndole un proceso natural. Que no tenía relevancia en el orden natural, pero sí en el orden espiritual, porque luego planta el principio y dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La religión se preocupa más por lo de afuera que por lo de adentro. Para la religión era más importante lavarse las manos para comer que mirar lo que estaba aconteciendo en el corazón. Y para eso los ojos se tienen que abrir, porque si no estaremos siendo ciegos y estaremos guiando a otros ciegos. Y el Señor nos libre, y yo creo en el nombre de Jesús que nos libra por medio de la palabra para que las vendas mágicas que muchas veces están en nuestros ojos desaparezcan, se caigan, sean disipadas, se rompan las estructuras mentales y podamos distinguir, discernir, separar lo espiritual por sobre lo natural. Y que eso haga que tengamos entendimiento.
de lo que Él nos dice cada vez que quiere hablarnos. Amén. Termino y adoramos al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Tengo la versión Reina Valera 1960. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Búsquelo tranquilo. Si lo tiene, me dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita para el Señor. Lo hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Usted sabe lo que es ser un militante? Ahora nadie sabe. Amén. ¿Ha visto alguna vez, hermanos iba a decir, bueno, hombres que están pintando paredes, poniendo nombres de políticos o de clubes o de empresas? ¿Vio alguna vez? Me dice que no, acá somos pioneros. Son militantes, militan para alguien y llevan adelante esa milicia y dejan su vida. No duermen porque andan por las noches. De día harán sus tareas o no, no lo sé. Lo que sí sé es que ellos están dispuestos a dar la vida por aquello que creen, errado o no. Dicho esto, dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No es importante ya lo de la vida cotidiana, es más importante lo del Señor. No está diciendo que no es importante. Lo que está diciendo es que no te lleva a enredarte. No estás pendiente en demasía de todas esas cosas. Por el contrario, estás dispuesto a dar la vida por militar para el Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La iglesia va a ser coronada porque lucha legítimamente. No busca acortar los pasos, necesita ser preparada. Saben que muchos, esa es mi tristeza, que a la iglesia de Cristo no se le esté predicando de la venida de su Salvador. Entonces, ¿cómo van a esperar a alguien que no se les enseña que va a venir? Que lo único que queda de la vida es lo que transcurre en este lugar. Si nosotros lo único que esperamos como iglesia es lo que pueda pasar terrenalmente, dice la Escritura, que somos los más dignos de lástima. Pero nosotros estamos esperando algo maravilloso, algo sobrenatural, algo que no puede entrar en el entendimiento humanamente, porque entra por medio de la fe y el Señor mismo es el que la acrecienta, porque el Señor viene en las nubes y eso no lo puede trasladar humanamente, filosóficamente, positivamente. No, dice la Escritura que Él vendrá y ciertamente Él volverá. Aunque tardare, espéralo, porque ciertamente el que ha de venir vendrá. Vendrá. Esa es nuestra razón de vida. Entonces no luchamos ilegítimamente, nosotros luchamos legítimamente para ser coronados, no para que se nos dé una corona incorruptible, sino que nosotros sí entendemos que lo que se nos va a dar es para siempre. Y bendito sea el Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Y termina el verso 7 diciendo: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a dejarnos ministrar por Él. El soldado quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él nos tomó, Él nos compró. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para agradar al que nos tomó por soldado. Pero también dice que hay que luchar. Somos soldados, somos atletas, somos labradores. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar. Hay que trabajar, yo digo amén. Hay que luchar, yo digo amén. Y hay que agradar al Señor. Como labradores, como atletas y como soldados. Y dice el Señor: considera lo que te digo. La iglesia está considerando, la familia está considerando lo que el Señor dice. Pero también el deseo es que nosotros tengamos entendimiento en todo. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo, el corazón de aquel que traslada el mensaje, creyendo con total certeza que ninguna palabra volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual está siendo enviada. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor: dame entendimiento. Y ahí el Espíritu Santo te va a traer a memoria lo que estás necesitando. Entonces aprovecha y decirle: Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento para saber cómo manejarme como papá. Dame entendimiento, Señor, para saber cómo manejarme como mamá. Señor, danos entendimiento como hijos para saber honrar. Señor, y que como familia podamos tener entendimiento de lo que tú haces, porque siempre estás haciendo algo en favor nuestro. Señor, todos juntos nos ponemos en este lugar rogándote, por favor, nos des entendimiento. Y que todas las cosas que transcurran, nosotros podamos entender que un día, en ese llamamiento, estaremos delante de tu presencia, en ese tribunal. Y qué maravilloso va a ser entender que tú, a los que son tuyos, les vas a decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Las puertas se abren porque un día te has dispuesto en tu corazón a poder entender. Por eso, en el nombre de Jesús, vengo ministrando en tu presencia, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo. Se abren los ojos del entendimiento. Se abren los ojos para que puedas comprender las Escrituras. Se abren. Porque ciertamente hay un anhelo en el corazón de todos nosotros. Un ruego, un pedido. Señor, oye nuestro clamor. Dame entendimiento. Y ese entendimiento siempre será conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene. Nunca hubo una noche que pudiera
la salida del sol y la esperanza. Y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, el río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, yo estoy aquí. Úsame, yo soy tu imagen.